Buenas tardes, Dios les bendiga. Soy el pastor Aldo Parker desde aquí de Joplin, Missouri. Les saludo y de antemano, feliz Navidad. Hoy vamos a hablar de un tema que he querido hablar de hace tiempo, ¿verdad? En público he predicado esto durante tiempo, pero quiero enseñarte a ti que veas este video y que lo aprendas, por favor, del por qué los cristianos por qué sí debemos celebrar Navidad. Y vamos a hablar de eso hoy. En Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25, dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre, bendice tu palabra, habla las vidas de nuestros oyentes. Habla nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por la Navidad. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, la pregunta del $1.000.000: ¿deben los cristianos celebrar la Navidad, sí o no? Sí, la debemos de celebrar, señores, hermanos, hermanas en Cristo. Sí, la debemos de celebrar. ¿De qué forma? Quiero aclarar esto: no es para emborracharse, no es para drogarse y no es para andar en pecado. No, la Navidad el enfoque es el nacimiento de Jesús. Quiero aclarar, la Biblia no dice exactamente cuándo nació Jesús. ¿Es el 24 o 25 de diciembre? No. Pero Jesús sí nació en Belén, sí. Jesús nació en Belén. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos y le dieron unos presentes. Muy bien, quiero decirte esto. Yo no entiendo por qué hay polémica por la Navidad. La polémica de que si los cristianos deben de celebrar o no la Navidad se ha estado en discusión por siglos, no por años, por siglos ha estado eso en discusión. Hay cristianos dedicados y muy sinceros en ambos lados de esta polémica o ese dilema, se podría decir. Cada uno con múltiples razones del por qué o el por qué no se debe celebrar la Navidad. En los hogares cristianos se debe celebrar la Navidad porque ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la Navidad? Ya te leí. La Navidad o la Natividad de Cristo se celebra en una fecha que no es fecha bíblica, pero se celebra. ¿Por qué se celebra? Pues si celebramos tu cumpleaños, no vas a celebrar el de Cristo. Celebramos mi cumpleaños, no vas a celebrar el de Cristo. Pero vas a decir: pero tu cumpleaños o mi cumpleaños, sí sabemos la fecha. Bueno, más es importante Cristo que tú o que yo. Para empezar, Cristo es más importante que tú y que yo. ¿Debemos los cristianos celebrar la Navidad enfocados en Jesucristo? Sí. No enfocados en los regalos, no enfocados en gastos, no enfocados en comidas o en viandas, sino enfocados en Cristo. En eso sí. Por eso digo, ¿debemos celebrar los cristianos Navidad? Claro que sí, pero cuando el enfoque es Jesucristo, no otras cosas. Muchos dicen: es que no se debe de celebrar la Navidad.
La Biblia da la instrucción clara si la Navidad es una festividad que debe ser celebrada a los cristianos o no. Ya lo leí. Primeramente, la palabra Navidad viene de la palabra natividad, que natividad o Navidad significan lo mismo que significan nacimiento. En Latinoamérica se ponen nacimientos sobre Jesucristo y todo eso, y algunos hasta adoran esa imagen, pero no, yo no te invito a adorar imágenes, yo te invito a que adores a Cristo, no una imagen de Jesucristo en la cruz, clavada todavía en la cruz, o no una imagen de un niño Jesús así de barro, no, o de madera, no, sino te invito a que simplemente abras tu corazón a Jesús en esta Navidad. Primeramente veamos las razones por las cuales algunos cristianos no celebran la Navidad. Una razón contra la celebración de la Navidad es que las tradiciones que rodean esta festividad tienen su origen en el paganismo. Esa es la excusa que muchos usan. La búsqueda, escuche muy bien, la búsqueda de la información sobre este tema es muy difícil porque los orígenes de muchas de nuestras tradiciones son tan oscuros que sus fuentes de información a menudo se contradicen entre ellas. En internet, sobre todo, ten cuidado cuando buscas información sobre algo. Mira, por ejemplo, si tú, te voy a decir esto, ¿qué hace la gente en internet cuando busca si se debe o no celebrar? Buscan, ¿es mala la Navidad? Bueno, ya cuando pusiste el algoritmo, la internet o los videos de YouTube trabajan con algoritmos, y si tú pones la palabra malo, entonces te busca todo el concepto de que tú ya estás poniéndolo, escribiéndolo, de que ya estás queriendo buscar el concepto, y que alguien hable o te enseñe algo que tú quieres escuchar. Por eso es de que la internet, cuando tú escribes una palabra, la internet lee tus letras y la palabra que pones. Para poner así videos, la mayoría de videos que te van a aparecer es para soportar lo que tú quieres escuchar. Por ejemplo, si tú pones es mala la Navidad, claro, la mayoría de los videos que van a aparecer ahí es gente hablando de que la Navidad es mala y es pagana y es del diablo, cuando no es del diablo, no es del diablo. La Navidad no es del diablo, la Navidad habla sobre la natividad o el nacimiento de Jesús. Que no es el 25 de diciembre, que no es el 24 de diciembre. ¿Cuál es tu problema con eso? Entrégale tu vida a Cristo. Celebras o no celebras la Navidad, entregas a Cristo. Vaya, si quieres, pues, si te lo pongo fácil, si tú dices no debo de celebrar nada, está bien, no la celebres, estás en toda la libertad. Pero enfócate en cómo está tu corazón. ¿Estás en realidad cerca de Cristo? Y te quiero decir esto, cuando ponemos a buscar información sobre sí o no debemos de celebrar muchas de las tradiciones, cuando digo tradiciones cristianas, para empezar, los púlpitos como donde se pone la Biblia, para empezar, fue invento por los romanos. Esto fue un invento romano. Si yo digo el púlpito para poner la Biblia es pagano, entonces ¿cómo yo puedo poner la Biblia? Entonces, ¿dónde voy a poner la Biblia? Que el púlpito haya sido un invento pagano fue por los romanos, fueron los que lo popularizaron más, pero fue inventado por una cultura muy más antigua que los romanos, el púlpito, pero fue enseñado para dar discursos. Pero lo que te quiero decir es, el púlpito si tiene un origen pagano o no, depende cómo yo lo use o para qué lo use. Por ejemplo, si yo voy a arrodillarme delante de una imagen que porque es el niñito Jesús, entonces ahí ya estoy cayendo en el paganismo. Si yo me arrodillo delante de un árbol de Navidad y me arrodillo y adoro ese árbol de Navidad, estoy cayendo en la idolatría y en el paganismo, ahí sí. Pero si no te arrodillas en un árbol de Navidad, no te arrodillas de ninguna imagen,
No te arrodillas, simplemente enfocas tu mente y tu corazón y dices: Señor Jesús, gracias por nacer en Belén de Judea, profetizado en Isaías 7:14, profetizado en Isaías 9, capítulo 6, versículo 7, profetizado en el capítulo 5 de Miqueas, profetizado que Jesús, el Salvador del mundo, el Emmanuel, Dios con nosotros, iba a nacer en Belén Éfrata, Belén de Judea. En eso te tienes que enfocar. Yo me estoy parando aquí a enseñarte porque ya sé lo que estoy enseñando y lo creo. Y digo: gracias Jesús, gracias Dios Padre por la natividad de Cristo. Gracias Señor. Ponemos las campanas, las velas, muérdago, otras decoraciones se mencionan en la historia del culto pagano, pero el uso de estas en el hogar ciertamente no indica retornar al paganismo. Mira, hay mucha gente que adorna de muchas cosas. En mi casa nosotros tenemos muchos adornos donde hay versículos bíblicos, versículos de la palabra, Y eso pues no me hace mejor evangélico o mejor cristiano o mejor persona. Yo puedo tener la Biblia en toda mi casa, pero si yo no vivo la palabra, si yo no vivo conforme a la palabra, yo no puedo ser llamado cristiano. Yo puedo ser un impuro o un mundano o alguien que vive en pecado, aunque tenga la Biblia en todas partes en mi casa. Lo que te quiero decir es que un objeto no te hace pagano. El celebrar o no la Navidad no te hace mejor persona que nadie. No te creas mejor persona que nadie, porque no lo eres. No lo eres. Eres la única manera que podemos ser salvos es a través de Cristo. No eres mejor persona que alguien más. Solamente Jesucristo es mejor que todos nosotros. Solamente Jesucristo es mejor que tú y que yo. Solamente Dios es mejor. No te creas más que los demás. No te creas menos que los demás tampoco. Tú vales mucho. Tú vales mucho, pero no digas: yo soy más que otra persona, yo valgo más que otra persona. No digas eso, porque no es así. No es así. No digas: yo soy mejor persona que otros, yo soy mejor que otra persona, yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que aquella. No digas eso, porque no lo eres. Todos somos humanos y todos tenemos muchas cosas que cambiar en nuestra vida y en nuestro corazón. Todos necesitamos cambiar. Todos necesitamos cambiar. Tenemos que regresar a la humildad. Mientras hay definitivamente raíces paganas en algunas tradiciones, hay muchas también asociadas con el verdadero significado de la Navidad. Y es lo que yo más estoy hablando. El significado de la Navidad o la natividad es el nacimiento del Salvador del mundo, profetizado en Isaías 7, capítulo 7, versículo 14, profetizado en el capítulo 9 de Isaías, profetizado en el capítulo 53 de Isaías y profetizado en el capítulo 5 de Miqueas y profetizado en muchos versículos más, sobre todo Isaías capítulo 44. Tú puedes ver la palabra por ti mismo. Y te voy a decir algo. El nacimiento del Salvador del mundo fue en Belén. Por ejemplo, algunas personas, yo me recuerdo de que debemos de celebrar la Navidad. Decía mi abuela materna, ella era cristiana, pero ella nos ponía de rodillas a orar y a dar gracias por el Salvador del mundo, que era Jesús, que es Jesús. Otro argumento o uno de los argumentos contra la Navidad es especialmente el del árbol de la Navidad. Es que la Biblia prohíbe traer árboles a nuestros hogares para decorarlos. El pasaje más citado sobre eso es Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 16. Léelo bien, porque ese argumento de que está en contra del árbol de la Navidad, léelo bien. Si no quieres poner árbol, no lo pongas, punto. Pero si alguien más pone árbol en su casa, déjalo en paz. Deja de juzgar.
y lo que habla y déjate enseñar. Aprende y escucha bien lo que te estoy enseñando y con autoridad de Dios te lo digo. Lee la Biblia primero, no te dejes guiar por el TikTok o el YouTube. Escucha bien. Jeremías 10, versículo 1 al 16. ¿Qué es lo que enseña eso de que si debemos o no llevar árboles a nuestros hogares? El pasaje más citado para eso es, o para en contra de la Navidad, es ese capítulo 10 de Jeremías. Pero este pasaje en realidad se refiere a que nunca debemos cortar árboles para hacer una imagen o un ídolo del árbol y después decorar ese árbol con plata y oro con el propósito de arrodillarse delante de ese árbol. Eso es lo que te tienes que aprender y antes de hablar, porque eso sí es condenado por Dios. Si yo me arrodillo delante de eso, de esa planta que está ahí, en Guatemala le llamamos esa Pascua, ¿verdad? En otros le llaman de otra forma. O si yo me arrodillo delante de esa bocina, eso es idolatría. Si yo me arrodillo delante del púlpito, es idolatría. Si yo me arrodillo delante de la Biblia, es idolatría. Yo solo me tengo que arrodillar delante de Jehová de los ejércitos, delante de Dios, delante de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero no necesito una imagen del niñito Jesús, no necesito imagen de Jesús clavado en la cruz. No necesito imagen para arrodillarme delante de Dios. Eso sí es condenado. ¿Por qué? Porque si yo corto un árbol y de ahí hago un ídolo, eso es idolatría y eso es condenado. Y de eso se trata el capítulo 10 de Jeremías. Y condena que yo corte un árbol para hacerme un ídolo. Eso es lo que enseña ese capítulo. Pero no nos confundamos, por favor. El pasaje de Jeremías y el capítulo 44 de Isaías hablan en realidad de que no puede en realidad uno ir y cortar un árbol o agarrar tierra y formar del barro una imagen para yo poder arrodillarme de ese ídolo o hacer de un árbol un ídolo o de hacer un objeto un ídolo. Yo no debo de arrodillarme delante de ningún ídolo ni delante de ningún objeto. Eso es lo que enseña capítulo 44 de Isaías y capítulo 10 de Jeremías. El pasaje en Jeremías no puede tomarse fuera de su contexto y aplicarse como legítimo argumento contra los árboles de Navidad. No lo uses porque no está hablando de árbol de Navidad, está hablando de todo tipo de árbol, de que no lo debes de adornar para hacerlo un ídolo, no lo debes de cortar para hacerte un ídolo. Eso es lo que está hablando ahí. Yo no he visto a nadie que tiene árbol de Navidad, escucha muy bien mis palabras. Todas las personas que tienen árbol de Navidad, ellos no se arrodillan delante del árbol. Escucha muy bien. A nadie yo he visto arrodillarse delante del árbol y adorar el árbol de Navidad. Eso es ridículo, la gente inventa. Nadie se arrodilla de un árbol enfrente de un árbol de Navidad. Así que no juzgues a los que tienen árbol de Navidad. No juzgues a los que tienen su arbolito de Navidad. Y si tú sí tienes tu árbol, tampoco juzgues al que no lo tiene. Respetemos. Ya a este tiempo deberíamos de saber respetar otras culturas. Por ejemplo, algunos dicen, es que todas las mujeres deben de andar velo y tapado. Déjale eso a los musulmanes, déjale eso a las mujeres hebreas. Pero tú no naciste allá. Todo ya la mujer no se puede arreglar. Todo el hombre sí se puede arreglar, la mujer no. ¿Quieres vivir así? Si quieres usar maquillaje o no. Respeta, si sí usas o no, respeta a quien usa. No juzgues a una mujer que usa maquillaje. No, tampoco juzgues a la que no usa. Aprendamos a respetar, aprendamos a comprender, aprendamos a amar mejor a las personas. A mí me juzgan de muchas cosas, pero nadie dice de que aquí en esta iglesia
¿A cuánta gente bendecimos con comida cada semana? ¿A cuánta gente bendecimos aquí, madres solteras con pañales? ¿A cuánta gente bendecimos aquí cuando la gente necesita oración y han habido milagros ahí en el hospital enfrente de nuestra iglesia? Eso no lo dice la gente. La gente habla por hablar. ¿Cuánta gente dice, oh, es que ese pastor es aquí, es allá, o habla mal de los pastores? Déjame decirte, no tienes ni la más mínima idea de lo que es un trabajo pastoral. Si no tienes la más mínima idea que porque algún pastor hizo mal testimonio o vive o se enfoca en el dinero, déjame decirte, no todos los pastores somos así. Si alguien hace una cosa, no generalicemos a todos, por favor. Otro argumento contra la Navidad: los cristianos que prefieren ignorar la Navidad indican el hecho de que la Biblia no proporciona la fecha del nacimiento de Cristo. Ese es otro argumento, lo cual es cierto, no es el 25 de diciembre, no. Si alguien te dice que la Navidad es el 25 de diciembre, pues no lo es el 25 de diciembre. Pero eso no quiere decir que no debamos celebrar. Por eso yo te pido, si has llegado hasta este punto de mi prédica, espero te edifique, pero usa la Biblia, capítulo 44 de Isaías, capítulo 7 de Isaías, capítulo 9 de Isaías, capítulo 5 de Miqueas. Bueno, te recomiendo que leas todo el libro de Miqueas y todo el libro de Zacarías y todo el libro de Jeremías. Léelo y estúdialo, pero no saques de su contexto el capítulo 10 de Jeremías y no saques de su contexto el capítulo 44 de Isaías tampoco. Lee bien la Biblia, léela bien antes de meterte a hablar de un tema. El 25 de diciembre no nació Jesucristo, pero eso sí, existen un sinnúmero de argumentos de ambos lados. ¿De qué lado yo he decidido hacerme? Simplemente el lado de Mateo capítulo 1 y capítulo 2, donde la Biblia me dice de que Jesús nació en Belén. De que Jesús nació en Belén para nacer en un pesebre y para luego crecer y luego enseñar, hacer milagros, morir en la cruz por tus pecados y por los míos. Yo siempre he dicho esto: no hay cruz del Calvario sin el pesebre de Belén. Una vez titulé una prédica y le puse por título: no hay cruz del Calvario sin pesebre de Belén. ¿Qué quiero decir? Jesús no hubiera ido a la cruz si no hubiese nacido en Belén de Judea. Era profetizado que el Mesías tenía que nacer en Belén y nació en Belén. Muy bien, y eso está en la Biblia, así que no digas que no es bíblico lo que estoy hablando. Muy bien, y mira, hay muchos argumentos, existen un sinnúmero de argumentos, algunos refiriéndose al clima en Israel, las costumbres de los pastores en invierno, las fechas de los censos de los romanos, todos muchos argumentos en contra de la Navidad. La Biblia no nos dice cuándo nació Jesús, pero yo sí te digo que la Biblia nos dice que Jesús sí nació en Belén. Eso es lo que quiero que te enfoques, que Jesús sí nació en Belén y que Jesús nació en un pesebre. Vaya, tú tal vez naciste en una cama en tu casa o naciste en un hospital, hasta hospital privado, quizás hasta en eso, hasta con ese lujo. Y quiero decirte, Jesús nació en un pesebre, se hizo pobre, se hizo humilde, el dueño del universo, para poder rescatarte a ti de tus pecados y de tu cochambre y a mí también de mis pecados. Y a mí también me salvó de todo pecado y de toda maldad. Gloria a Dios y gloria a Jesús por eso. Algunos ven en de que la Biblia no dice el 25 de diciembre la excusa para no celebrar Navidad. Yo lo que veo en la Biblia es el nacimiento de Jesús en Belén. Eso veo yo, el nacimiento de Jesús en Belén. Algunos cristianos piensan que puesto que el mundo celebra la Navidad, aunque cada vez se convierte más y más en algo políticamente aceptado, el referirse a esta fecha como días festivos, los cristianos no deberíamos hacerlo, dice. Pero esto mismo es el argumento usado por las falsas religiones que niegan totalmente a Cristo.
al igual que ciertos cultos como los testigos de Jehová, quienes niegan de que Jesús era Dios. Algunos cristianos que sí celebran la Navidad tienden a ver en ello la oportunidad para proclamar a Cristo como la razón de la celebración entre las naciones y para aquellos cautivos de las falsas religiones. Y eso es lo que hacemos en esta iglesia. Hemos aprovechado la época navideña para compartir el evangelio de Cristo. Hemos aprovechado la época navideña para hablarles a todos de que sin el pesebre no hubo salvación en la cruz del Calvario. Hemos aprovechado eso, hablar a la gente de la paz, hablar a gente del amor de Cristo Jesús. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice que Él es llamado consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. En este mundo en el cual vivimos, todos necesitamos lo que dice Isaías 9:6, que necesitamos al príncipe de paz, al príncipe de paz, y más sobre todo a cómo está el mundo en estos tiempos. Como hemos visto, no hay realmente una razón bíblica para no celebrar la Navidad. Hay razones bíblicas para sí celebrar la Navidad. Sí hay razones bíblicas. Lee la Biblia, capítulo 2 de Lucas, capítulo 1 de Mateo, capítulo 2 de Mateo, todo el capítulo 2 de Mateo y capítulo 1 y capítulo 2 de Lucas, todo el libro de Miqueas, todo el libro de Zacarías, todo el libro de Isaías, profetizado el nacimiento del Mesías en Belén de Judea. Y déjame decirte, ya para terminar, es de que sin importar la opción que tú hayas tomado, si dices, yo no quiero celebrar Navidad, bueno, no la celebres, estás en todo tu derecho y libertad si tú no quieres celebrarlo, pero respeta a los que sí lo hacen. Y si tú sí celebras la Navidad, respeta a los que no lo hacen. Sin importar la opción que hayas tomado tú, es de que en realidad hay puntos de vista muy diferentes, pero no debemos de usar nuestro punto de vista o qué es lo que creemos en realidad, si la Navidad es bíblica o no. Si tú dices, yo no creo que la Navidad es bíblica, está bien, quédate con tu ignorancia, pero te respeto y respeta a los que sí lo hacemos. Y yo por eso uso la Biblia cuando enseño sobre un tema. ¿Por qué? Porque mi enfoque, ¿por qué sí celebro la Navidad? Porque yo celebro el nacimiento de Jesús en Belén. Eso es lo que yo estoy enseñando hoy. Muy bien. Y respeto a los que no lo hacen. No debemos de usar la Navidad para el odio o para discusión o para pleito o para contienda. Debemos de usar la Navidad para bendecir a otros con un plato de comida, para bendecir a otros con una palabra de aliento. Viene un nuevo año. O me vas a decir, tampoco crees que viene el año 2025. Tampoco creo en el año 2025. No, yo sí creo que ya va a venir. Ya queda poco para que se termine el 2024. Todos necesitamos una palabra de ánimo. Todos necesitamos lo que dice Isaías 9:6. Dios consejero, Dios fuerte, Dios eterno, príncipe de paz, dice Isaías 9:6. Todos necesitamos al príncipe de paz, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Déjame decirte esto, de que en realidad no vas a ser salvo porque sí celebres la Navidad, no vas a ser salvo porque no celebres la Navidad. Vas a ser salvo porque Jesús nació en Belén, en Judea, y después creció, después enseñó, predicó, hizo milagros, y vas a ser salvo por su muerte en la cruz del Calvario, que sin merecerlo murió por tus pecados y por mis pecados. Eso es lo que debemos de celebrar. Todos debemos aceptarnos en amor, en respeto y sobre todo en el amor de Cristo y la gracia. Recordar que somos salvos
por gracia. Todos somos salvos por gracia. Tú tienes muchas cosas que cambiar en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Yo también tengo muchas cosas que cambiar en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Todos necesitamos a Jesús en esta Navidad. Dios te bendiga y quiero que hagas esta oración y te invito a que aceptes a Jesús en esta Navidad. Di: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis maldades. Y Señor Jesús, te reconozco y acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, Dios te bendiga. Has sido bienvenido a la familia de Dios. Aquí tienes una iglesia donde eres bienvenido, no importando de qué país vengas o de qué familia vengas, no importando si dices yo soy el peor de los peores pecadores. Aquí en esta iglesia eres bienvenido, porque aquí es un hospital para las almas, para poder sanar y para poder curarnos de todo lo que el Señor nos puede curar. Él nos ha salvado a todos. Ninguno de mi iglesia, empezando conmigo, somos perfectos, pero lo que sí te digo es que hemos sido limpiados con la sangre de Jesús. Por eso te invito, Calvary en español, a las 2 de la tarde, todos los domingos a las 2 de la tarde te invito en Calvary en español. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos los que escuchen este video y que aprendan bíblicamente, Señor, porque sí debemos de celebrar Navidad. Padre, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo, Señor, el compartir con su familia en esta Navidad. Bendigo a todas las familias de Carthage, a todas las familias de Neosho, a todas las familias de Missouri, Señor. Los bendigo a todas las familias de Joplin, los bendigo, Padre, Webb City, Señor, Carterville, todas las familias que nos escuchen, todas las familias en Arkansas, en Oklahoma, en Brasil, Señor, en Inglaterra, donde nos escuchan, Padre. Las familias allá en Guatemala, en México, Señor, allá en Guanajuato. Saludo a mis hermanos de Guanajuato, bendícelos, Señor. A todos mis hermanos allá en Quetzaltenango, los bendigo, Señor. Allá en Quetzaltenango, todos mis hermanos allá en Retaluleu, los bendigo también, Padre. Bendigo a todos nuestros hermanos, Señor, allá en Brasil, en Espíritu Santo, Brasil, Señor, donde está nuestro hermano Rodrigo y Betina, nuestros hermanos, Señor, Alex Follet, allá, Señor, en Senegal y en Papúa Nueva Guinea, allá, Señor, en África, Padre, allá en Manchester, Inglaterra, Señor, Señor amado, bendigo, Señor, al pastor, Señor, allá, Padre, bendigo a los pastores, Señor, todopoderoso, bendigo, Señor, esas obras, Padre, que se están glorificando tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esas obras en Manchester, en Londres, Señor, y también, Señor, a la nueva obra aquí en Neosho, Missouri, Señor, por medio de tu gracia y misericordia, Señor. Y bendigo, Señor, a Pastor Efraín, Pastora Leida, aquí en Joplin, que están, Señor, trabajando con Calvary en español. Bendigo, Señor, a Cruz, Señor, y a su esposa María, que se unieron al equipo, Padre, para trabajar para tu reino. Gracias, Señor amado. Bendigo, Señor, a todo el que escuche este mensaje. Padre, bendigo todos, los bendigo en esta Navidad. Dios te bendiga. Calvary en español, este domingo a las 2 de la tarde. Amén.